Gracias por estar con nosotros en el miércoles 15 de diciembre. Hoy sí, llegamos a mitad de este mes, dando siempre la gloria a nuestro Dios porque Él es digno de recibir toda la gloria. Así es, que el Señor les bendiga un día más y aquí estamos acompañándoles como siempre y hasta que el Señor nos permita pues vamos a estarles acompañando y muchísimas gracias a usted que nos da esta bella oportunidad de poder acompañarle, de poder ser parte de su día, así que le damos la bienvenida a su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros, siempre pendientes de poderle llevar el mensaje de esperanza a través de el www.elinsanmiguel.org y por supuesto a través de estas fanpage en Facebook, este Facebook Live. Nos alegra mucho poderles acompañar y sin más tardar, porque el tiempo se nos avanza, vamos a compartir el versículo para este día. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos el versículo para este día basado en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 28, versículo número 15. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Palabras que el Señor le dijo a la descendencia de Abraham específicamente. Es importante reconocer que Dios, Mari, cumple cada una de sus promesas y que Él no nos va a dejar hasta que no termine de darnos todo lo que Él nos ha prometido. Si Él nos dice que nos va a bendecir, es porque Dios nos va a bendecir. Así es, definitivamente, Él siempre cumple cada una de sus promesas. Si el Señor ya inició su buena obra, Él la va a perfeccionar. Así que usted siga confiando, esperando en el Señor. Recuerda Abraham tuvo que esperar 20 años para poder ver cumplida la promesa de Dios en su vida. A veces nos podemos desesperar, a veces quizás sentimos que Dios está tardando, pero usted siga confiando en el Señor. Él va a cumplir todo lo que le ha prometido en su momento. No es en el tiempo nuestro, es en el momento de Dios, que son los perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos porque Él nunca se equivoca. Así que si usted tiene una promesa de Dios, usted sigue esperando en Él, porque a su debido momento Él la va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Correcto, y Abraham, ya que mencionas esa figura, Abraham en varias oportunidades como que se desesperó, ¿verdad? No solamente él, sino también su esposa, porque Dios le había dado una promesa que su descendencia iba a ser incontable, innumerable específicamente, y pues ellos hicieron varios elementos, el cual Dios le dijo, no, ese hijo no es el de la promesa, este es el hijo de la promesa. Por eso cuán importante es dejar todo, Mari, en las manos de Dios, reconociendo de que Él es el que nos ha prometido algo y Él lo va a cumplir. Así. Y para eso no importa si pasa unos segundos, pueden pasar minutos, pueden pasar días, pueden pasar horas y pueden pasar hasta años, pero que se cumple, se cumple. Definitivamente, y podemos ver en la vida de Abraham, fíjese que quizás Abraham no vio todo lo que Dios le había prometido, pero realmente aún más allá de la muerte, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Usted puede ver las promesas de Dios hacia Abraham cumplirse. Usted puede verlas ahora en día, las promesas que Dios dio hace miles de años, cómo se han cumplido. Así que recuerde, sigamos confiando en el Señor, porque Él es fiel. Él no es un ser humano para arrepentirse, para decir, no, ya no voy a hacer ya no te voy a dar lo que te prometí. No, Él no es un ser humano, es alguien divino, alguien que es fiel a cada una de sus promesas. Y como los seres humanos, ¿verdad? Estamos prometiendo constantemente, Mari, y rápido desertamos ante esa promesa. Pero Dios no es así. Por eso ahora le recordamos el versículo para que usted pueda memorizarlo y tomarlo muy en cuenta en lo que resta del año. Génesis capítulo 28, versículo número 15. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Gracias por estar con nosotros. Hemos presentado el versículo de la palabra de Dios. Queremos recordarle a todas las personas que nos están sintonizando a través de esta transmisión que estamos realizando en vivo, que puede en este momento dejarnos su comentario, Mari, porque queremos orar por cada una de las necesidades del pueblo de Dios. Así es, así que le invitamos en este momento a que usted nos escriba en esa red que nos está sintonizando. En este momento escríbanos, queremos orar por cada uno de ustedes,
Ponga siempre su nombre, su apellido y cuál es su petición, cuál es la necesidad por la que usted desea que estemos orando. Con mucho gusto, pues vamos a estar orando al final de este programa. Tenemos ese espacio porque queremos juntos poner esas necesidades delante del Señor. Recuerde, también lo puede hacer a través de un mensaje de texto al 75 54 71 53 o al 79 40 42 95. Por supuesto, queremos orar por cada una de las necesidades del pueblo de Dios. Vamos en este momento a compartir la siguiente sección. Queremos presentarle también la frase para este día. Gracias a la fanpage de Restauración le presentamos la frase para este día, muy importante, y si usted nos está sintonizando a través de las redes sociales va a encontrar mucho significado en esta imagen. El tiempo es precioso, no lo malgastes. El tiempo es precioso, no lo malgastes. Como iniciábamos como niños, como bebés, y posteriormente el tiempo va avanzando, el tiempo nunca se detiene, no lo podemos detener. Y es ahí donde cobra tanto valor la frase de este día: no malgastes su tiempo. Hay un dicho popular que dice en el mundo, en el vulgo, que el tiempo perdido, Mari, hasta los santos lo lloran. ¿Pero por qué razón? Porque no valoraron muchos de ellos la vida, el tiempo que ellos estaban transitando en la vida. Así es, por supuesto, así que el tiempo usted no lo debe desperdiciar. Aproveche al máximo cada segundo, cada instante de su vida debe de aprovechar al máximo, debemos de aprovechar al máximo. Pero esto lo vamos a hacer siempre si estamos tomados de la mano de nuestro Dios, porque Él es que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Si estamos tomados de la mano del Señor, le aseguro que nuestro tiempo va a ser bien invertido, porque si nosotros lo hacemos bajo nuestros propios razonamientos, es ahí cuando el tiempo lo desaprovechamos. Pero si siempre le pedimos la sabiduría, la guianza al Señor, es ahí cuando usted verá que su vida usted la ha aprovechado al máximo. Así que si usted sabe, amado amigo o amado hermano que nos está sintonizando, que el tiempo no lo ha estado aprovechando bien, este es un buen día. El Señor le da una nueva oportunidad para que usted pueda hacer las cosas mejor de cómo las ha estado haciendo estos días atrás. No, y basta con que veamos o retrocedamos unas páginas de nuestra vida y veamos que ya no tenemos las mismas fuerzas de antes, que ya el tiempo está avanzando y por lo tanto nosotros debemos de estar siempre apegados a la voluntad de nuestro Dios. Así es, por supuesto, así que le invitamos, hermano. Usted, como ve esta imagen, usted ve a una persona adulta que va con un bordón y va también tomado de la mano de su hijo. Hace unos días vi una imagen que me sorprendió y yo creo que es muy real. Estaba sentado un ancianito en una silla de rueda y a la par de él estaba un bebé en un coche y decía: así como inicias, así terminas. La verdad es que nosotros en la vida tenemos que aprovecharla, porque habrán días que ya no vamos a tener esa fuerza, habrán esos días que quizás nuestros propios hijos son aquellos que nos van a tomar de la mano para ayudarnos, así como un día nosotros le tomamos las manos a ellos para poder ayudarles a enseñar a caminar. Así quizás cuando nosotros hayamos perdido esa fuerza, ellos nos van a ayudar. Pero si nosotros hemos invertido bien el tiempo, si nosotros le hemos dado valor a cada aspecto en la vida, le aseguro que todo eso el Señor nos va a bendecir mucho más cuando nosotros le hemos aprovechado. Por ejemplo, en nuestra familia, cuando usted le ha dado el verdadero valor a sus hijos, van a ser hijos buenos, hijos que van a estar ahí con usted, que son aquellos hijos que en un momento le van a ayudar a sostenerlo de su mano cuando quizás ya no tengamos ni fuerzas para caminar, pero si nosotros lo hemos invertido bien. Porque ahora en día hay personas que no están valorando bien el tiempo aún en su familia, personas que lastimosamente dejan a sus hijos en el abandono, y obviamente en un futuro esos hijos seguramente no van a ser con ellos. Por esa razón, en todos los aspectos de nuestra vida debemos de aprovechar el tiempo, y mucho más
en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más precioso que nosotros podemos hacer. El tiempo de nuestro Dios siempre debemos de dárselo, porque en un futuro el Señor pues va a estar siempre bendiciendo nuestras vidas, porque hemos estado caminando de la mano bendita de Él. Así que sigamos adelante, aprovechando el tiempo con la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Y es lindo cuando la familia se identifica, porque nosotros nos hemos identificado con ellos. Qué precioso es saber eso, así que le dejamos esa inquietud en su corazón para que usted pueda valorar la frase para este día: el tiempo es precioso. Así es, amén, por supuesto. Así que le invitamos que no malgaste su tiempo y siempre tomado de la mano del Señor. Amén. Definitivamente, gracias por estar con nosotros. Gracias a todas las personas que están compartiendo la transmisión a través del Facebook Live, a través de nuestros canales en YouTube que estamos transmitiendo en vivo, y a través de la red social de Twitter. Nos alegra mucho poderles acompañar. Y rapidito, algunos nombres que nos están dejando ya su comentario, queremos saludarles antes de entrar a la reflexión de esta mañana. Claudia Carranza, Etelvina Campos, mi hermana Elizabeth Miranda, Etelvina, Vero López de Flamenco, que está desde el hospital. Bendiciones, gracias Sandrita por estar con nosotros. Tenemos también más comentarios en las diferentes fanpages en Facebook. Así es, saluditos especiales para mi hermana Iris Villalobos, que ahí nos deja ya su comentario. Bendiciones. Mi hermana Sonia de Gracia, también mi hermana Reina Valdés, mi hermana Teresa Martínez. Cada uno de ustedes ya nos dejaron sus comentarios. Mil gracias, muchas bendiciones. Y usted que aún no lo ha hecho, pues le invitamos, escríbanos, queremos saber dónde nos sintoniza y también queremos orar por su petición, no lo olvide. Gracias por estar con nosotros. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable a nuestra vida a través de esta serie de hombres comunes y corrientes. Hoy iniciamos hablando acerca del personaje de Judas, el traidor. Hay mucho de qué hablar con él, de hablar por él. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este momento tan especial, con esta vasta audiencia, con cada uno de los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Bendíceles abundantemente a todos. Dios mío, habla a nuestros corazones, abre las ventanas de los cielos, porque estamos necesitados de escuchar tu dulce voz a través de tu bendita palabra. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria, la majestad, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos, amados hermanos, a compartir el consejo de la palabra de Dios. Recuerde que estamos desarrollando la serie de hombres comunes y corrientes. Hemos dado ya el listado, o hemos analizado ya 10 personas en el listado de los discípulos de Cristo Jesús. Es interesante notar cómo Dios elige hombres comunes y corrientes para hacer su obra. A diferencia del personaje que ahora nos ocupa, encontramos una persona que le falló mucho a Cristo Jesús. Y es importante evaluar. Hay tanto que podemos platicar hablando acerca de este personaje de la palabra de Dios. Estoy hablando de Judas, el traidor. De este personaje quiero que meditemos. No sé si el tiempo nos va a dar para abarcar todo lo que tengamos que compartir o lo que la Biblia nos dice a través de este personaje, pero es importante evaluar lo que dice Lucas capítulo 26, versículo número 25. Dice la palabra de Dios. Lucas capítulo número 26, versículo número 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Repito una vez más esa escritura. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? El más notorio y universalmente despreciado de todos los discípulos es este Judas, Judas Iscariote, el traidor. Su nombre aparece al final de todas las listas bíblicas, excepto la lista que presenta Lucas en el libro de los Hechos, capítulo número 1. Es importante evaluar algunos aspectos donde su nombre específicamente en Hechos capítulo 1 no aparece. Cada vez que Judas es mencionado dentro de la escritura, encontramos una referencia a su condición de traidor. Él es el fracaso más colosal en toda la historia de la humanidad. Cometió el hecho más horrible, el hecho más atroz que un individuo alguno haya podido cometer jamás.
El punto es este: traicionó por un puñado de monedas al Hijo de Dios, al Hijo perfecto, sin pecado, santo. Su oscura historia es un ejemplo precisamente de incapacidad de poder encontrar por sí mismo la verdad. Pasó 3 años con Cristo, pero durante todo ese tiempo su corazón solo se endureció y se llenó de mucho odio. Los otros 11 apóstoles son un gran aliciente para nosotros, como ejemplifican como las personas comunes y corrientes con defectos típicos pueden ser usadas por Dios en formas extraordinarias y, por qué no decirlo, en formas hasta admirables. Judas, este que nos ocupa, Iscariote, por otra parte, perdura como una advertencia sobre el potencial que tiene el mal cuando hay un descuido espiritual, oportunidades malgastadas, lujuria y, por qué no decirlo, dureza de corazón en las personas. Judas fue un hombre que estuvo tan cerca, pero tan cerca del Salvador como es humanamente posible estar. Disfrutó de cada privilegio que Cristo puede ofrecer. Fue íntimamente familiar con todas las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, se mantuvo incrédulo y fue una eternidad, y por qué no decirlo, sin esperanza. Judas era tan común y corriente como el resto de los discípulos, sin credenciales terrenales y sin ninguna característica que pudiera destacarlo del grupo, característica buena, por supuesto. Empezó exactamente como los otros habían comenzado, pero nunca se apoderó de la verdad por fe, por lo que no fue transformado como el resto de los discípulos. Mientras que los otros crecían en su fe como hijos de Dios, él se transformaba más y más en un hijo del infierno. El Nuevo Testamento nos dice mucho sobre Judas Iscariote, suficiente como para lograr 2 cosas. Primero, la vida de Judas nos recuerda que es posible estar cerca de Cristo y asociarse con Él estrechamente, aunque en forma superficial, y aún así estar completamente endurecido a causa del pecado. Segundo, Judas nos recuerda que no importa cuán pecadora sea una persona, no importa qué traición pueda intentar cometer contra Dios, el propósito de Dios no puede ser frustrado. Aunque el peor acto de traición obra hacia el cumplimiento del plan divino, el plan soberano de Dios no puede ser desbaratado, ni siquiera por alguien astuto que odia precisamente los propósitos de Dios. Estoy hablando de Satanás. Pero vamos a las generalidades de este personaje. Su nombre. El nombre de Judas es una forma, voy a decirlo, que significa de Judá, que significa Jehová guía, lo que indica que cuando él nació, sus padres deben de haber tenido grandes esperanzas de que fuera guiado por Dios. La ironía del nombre es que ninguna persona fue jamás guiada más claramente por Satanás que Judas. No hay una referencia tan clara de cómo Judas fue utilizado por el mismo Satanás. Su segundo nombre es Iscariote, se refiere a la región de donde procedía. Está derivado del término hebreo ish, que significa hombre, y el nombre de un pueblo, específicamente de Keriot. Ese significa algo así como hombre de Keriot. Probablemente Judas venía de Keriot Terzón, que se hace referencia a dicha ciudad allá en el libro de Josué, capítulo número 15, versículo número 25. Un pueblo que era muy humilde en el sur de Judea. Aparentemente era el único de los apóstoles que no procedía de Galilea. Como sabemos y como ya lo hemos analizado en cada uno de ellos, muchos de esos otros discípulos eran hermanos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de pesca, aún antes de encontrarse con Jesús. Judas era una figura solitaria que vino de muy lejos, aunque no hay evidencia de que haya sido excluido o mirado con desprecio
por el resto del grupo, es posible que se haya visto a sí mismo como una persona que no era aceptado, lo que pudo haberle ayudado a justificar su traición. La poca familiaridad de los discípulos galileos con Judas pudiera haber contribuido en cierto sentido, a su decepción. Los otros sabían en algún momento determinado poco sobre la procedencia de este personaje, de su familia, su trasfondo o su vida antes de llegar a ser discípulo de Cristo Jesús. Por eso le fue fácil actuar con mucha hipocresía. Sabemos que llegó a un lugar de confianza porque fue el tesorero del grupo, el tesorero que el Señor había establecido, y usó esa posición para sustraer de los fondos. Y usted puede tener un marco de referencia más amplio en Juan capítulo 12, versículo número 6. El padre de Judas se llamaba Simón. Este Simón es igualmente desconocido para nosotros. Simón era un nombre común, obviamente, porque dos de los discípulos se llamaban Simón. Recuerde, Pedro y también Simón el Celote, también se llamaban así. De todo esto que estoy mencionando, no sabemos nada de la familia de Judas, sino solamente el nombre de su padre, que se llama Simón, y porque lo dice Juan capítulo 6, versículo 71. Como los otros Judas, era igualmente un hombre común, un hombre corriente. Pero es interesante notar que cuando Jesús predijo que uno de ellos habría de entregarlo, nadie sospechó de él enseñándolo con el dedo. Y eso lo puede usted notar en Mateo capítulo 26, versículo 22. Era tan experto en su religiosidad y, por qué no decirlo, en su hipocresía, que nadie parecía desconfiar de él. Pero Jesús conocía su corazón desde el principio. El llamado de Judas no está registrado, y este es el punto en la escritura. No está registrado. Pero aquí encontramos detalles interesantes. ¿Por qué razón? Porque este personaje no solamente cometió algunas aberrancias en la vida espiritual, sino que decidió permanecer junto a Jesús cuando algunos discípulos menos que eran parte de esa devoción a Dios empezaron a abandonar el grupo. Había dado su vida por seguir a Jesús, pero nunca le dio su corazón a Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Habría él dado su vida por Jesús, pero nunca le entregó su corazón a Cristo Jesús. Probablemente Judas era un joven, celoso, patriota, judío, que no quería que los romanos gobernaran en Israel y que esperaba que Cristo derrotara a los opresores extranjeros y restaurara el reino de Israel. Obviamente veía que Jesús tenía poderes como ningún otro hombre. Había, por tanto, muchas razones para que alguien como este Judas se sintiera atraído por eso. Es igualmente obvio, sin embargo, que Judas no se sintió atraído por Cristo en un sentido espiritual. Siguió a Jesús por un deseo de ganancias, por ambiciones mundanas, por avaricia, por codicia. Percibía el poder de Jesús y quería un poder igual para él. No estaba interesado en el reino por la salvación, mucho menos por Cristo, sino que estaba interesado solo en lo que podía obtener para beneficio propio. La riqueza, el poder y el prestigio eran lo que alimentaban las ambiciones de este Judas, que bien se le conoce a nivel de historia como Judas, específicamente el traidor. Por otro lado, Jesús también lo escogió a él. La tensión entre la soberanía divina y la elección humana se manifiesta en el llamado de Judas, como se expresa también en el llamado de los otros apóstoles. Todos ellos habían elegido a Jesús, pero él los había elegido primero. Judas había igualmente elegido seguir a Jesús, y aunque él también había sido elegido por Jesús, no fue por redención. Su papel de traidor estaba ordenado desde antes de la fundación del mundo y aún estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, le doy algunas referencias. En Salmos capítulo 41, versículo número 9, una profecía mesiánica nos dice:
Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. En Juan capítulo 13, versículo 18, Jesús cita ese versículo y dice que su cumplimiento vendría en su propia traición. El Salmo 55, versículos del 12 al 14 nos dice literalmente: porque no me afrento a un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en la amistad en la casa de Dios. Ese pasaje también anticipa la traición de Judas. Y le doy el último, Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13. Nos dice: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. Identifica ese pasaje como otra profecía sobre Judas, de modo que el papel de Judas estaba establecido de antemano. Incluso la Escritura dice que cuando Jesús escogió a Judas, él sabía que Judas sería el que daría el cumplimiento a las profecías sobre la traición. Lo escogió a sabiendas para cumplir el plan. Aquí viene el punto. Judas de ninguna manera fue obligado a hacer lo que hizo. Ninguna mano invisible lo forzó a traicionar a Jesús. Actuó muy libremente y sin una presión extrema o una presión externa, como usted lo quiera ver. Era responsable de sus propias acciones y sin presión. Es ahí donde Jesús dijo que él cargaría con la culpa por sus acciones a través de la eternidad. Su propia codicia, su propia ambición, estoy hablando de Judas Iscariote, y sus propios malos deseos fueron la única fuerza que lo empujó a traicionar a Jesús. Aquí surge una pregunta: ¿cómo podemos reconciliar el hecho de que la traición de Jesús a Jesús estuvo profetizada y predeterminada con el hecho de que él actuó por su propia voluntad? No hay necesidad de reconciliar esos dos hechos. ¿Por qué razón? No hay contradicción alguna de ellos. El plan de Dios y la mala acción de Judas coincidieron perfectamente. Judas hizo lo que hizo porque su corazón era malo. Dios, quien ejecuta todas las obras de acuerdo con el consejo de su propia voluntad, es lo que Efesios en el capítulo 1, versículo 11 nos declara. Había preordenado que Jesús fuera traicionado y que muriera por los pecados del mundo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 22, Jesús miró precisamente tales verdades. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Spurgeon escribió acerca de este personaje sobre la tensión entre la soberanía divina y la decisión humana. Sí, encuentro en una parte de la Biblia, decía Spurgeon, que se enseña que todo está predeterminado. Eso es verdad. Y sí encuentro en otra escritura que el hombre es responsable por todas sus acciones. También eso es verdad. Y es solo insensatez la que me lleva a imaginar que estas dos verdades pueden contradecirse entre sí. Yo no creo que puedan fundirse en una sola sobre ningún común o yunque terrenal, decía Spurgeon, sino que serán una en la eternidad. Son dos líneas paralelas que corren tan cerca la una de la otra que la mente humana que la sigue muy lejos nunca descubrirá que convergen, pero sí convergen. Y de alguna manera se encontrarán en la eternidad, cerca del trono de Dios, desde donde fluye toda la verdad.
Volvamos al punto. Dios ordenó los eventos por los cuales Jesús habría de morir. Dios es el que ordena todas las cosas. Y Judas llevó a cabo su maldad según su propia decisión, sin presiones ni coacción de fuerza externa alguna. Ambas cosas son verdad. La voluntad perfecta de Dios y los propósitos perversos de Judas coinciden para que ocurra la muerte de Cristo. Judas lo hizo por maldad, pero Dios transformó aquello para bien. No hay contradicción. Aclaro eso porque muchas personas dicen: qué bárbaro Dios porque dejó que Judas se hundiera. No, no es así. No hay contradicción. Desde una perspectiva humana, Judas tenía el mismo potencial que los otros discípulos. La diferencia es que él nunca fue de verdad atraído hacia la persona de Cristo. Lo vio solo como un medio para llegar a un fin común. La meta secreta de Judas era la prosperidad personal, ganancias para sí mismo. Ni siquiera un gramo de verdadero amor por Cristo tenía él. Su corazón nunca cambió y por lo tanto la luz de la verdad solo fue endureciendo. Judas tuvo muchas oportunidades de volverse de su pecado, tantas como cualquier otra persona. Escuchó numerosos llamados de Cristo urgiéndole de no hacer lo que planeaba hacer. Escuchó muchas lecciones que Jesús enseñó durante su ministerio. Muchas de tales lecciones se aplicaban directamente a él. La parábola del mayordomo infiel, por ejemplo, el mensaje sobre el vestido de la boda, el mensaje contra el amor y el dinero, que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Habló también el Señor frente a Judas contra la avaricia. Habló también contra el orgullo. Incluso Jesús había dicho francamente a los 12: uno de vosotros es diablo. Era exactamente el momento como para evaluarse, autoevaluarse. Juan capítulo 6 versículo 70, Dios les pregunta, más bien no le pregunta, les dice: uno de ustedes es diablo. Les advirtió sobre el dolor que vendría sobre aquel que lo iba a traicionar. Judas escuchó todo eso sin inmutarse. Escuchó todo eso sin ni tan siquiera tener remordimiento en su corazón. Nunca aplicó aquellas lecciones a su vida. ¿Por qué? Porque se mantuvo engañado. ¿Cuántas personas que quizás me están escuchando a través de la radio o a través de la red social? ¿Cuántas personas piensan que simplemente por vivir un momento de emoción en una iglesia, un momento de sano esparcimiento? No, es que no solamente se necesita un sano esparcimiento, se necesita que usted le entregue su vida a Cristo Jesús. Judas fue parte del grupo, escuchó grandes lecciones dentro de la misma boca del maestro, pero nunca le amó. No cambies lo que Dios te ha dado por algún ofrecimiento que el mundo te está dando. Veamos otro aspecto en la vida de Judas. Mientras tanto, Judas se sentía cada vez más desilusionado de Cristo. No hay duda de que al principio todos los apóstoles pensaron que en el Mesías judío como un monarca oriental que derrotaría a los enemigos de Judea, que barrería de Israel la ocupación pagana y que establecería el reino davídico con una gloria sin precedentes. Sabían que Jesús hacía milagros porque ellos mismos lo habían visto y era obvio que tenía poder sobre el reino de las tinieblas. También tenía autoridad sobre el mundo físico. Nadie enseñó jamás como él en el Sermón del Monte, ni nadie como él, ni vivió en la forma en que él vivió. En cuanto a los que otros discípulos concernía, él era obvio el cumplimiento de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Pero Judas no tuvo la capacidad de poder enmendar su error. Pero Jesús no siempre cumplió las expectativas ni las ambiciones personales de ellos. Para ser perfectamente sincero, las expectativas de ellos no eran todas motivadas espiritualmente.
De tanto en tanto vemos evidencia de esto, como cuando Jacob y Juan pidieron los lugares principales en el reino. Señor, ¿quién de nosotros se sentará a tu lado? La mayoría de ellos había esperado ver un reino terrenal, material, político, militar, económico. Aunque lo habían dejado todo para seguir a Jesús, lo habían hecho con la esperanza de que habrían de ser recompensados. El Señor les aseguró que serían recompensados, pero su recompensa plena y final la recibirían en el siglo venidero, según Lucas capítulo 18, versículo 29 al 30. Si persistían en esperar una recompensa material e inmediata, no hombre, se iban a desilusionar. El resto de los apóstoles había empezado a captar lentamente que el verdadero Mesías no era lo que al principio esperaron, y aceptaron la comprensión superior acerca de las promesas bíblicas que Jesús había desplegado para ellos. Su amor por Cristo venció sus ambiciones terrenales. Recibieron su enseñanza sobre la dimensión espiritual del reino y gustosos fueron transformados en un proceso, en participantes de ese reino. Judas, entre tanto, simplemente iba desilusionándose cada vez más. La mayor parte del tiempo escondió su decepción bajo el manto de la hipocresía, probablemente porque esperaba encontrar la manera de obtener algún dinero por los años que había pasado con Jesús. Nunca logró conquistar la mundanalidad de su corazón. Nunca aceptó el reino espiritual de Cristo. Se mantuvo ajeno a todo eso, aunque secretamente. Las pocas referencias a Judas que de cuando en cuando se nos dan en los evangelios sugieren que desde hacía tiempo que había venido desilusionándose y amargándose, pero que todo eso lo mantuvo en secreto. ¿Quiere que le dé pasajes? En Juan capítulo 6, durante el ministerio de Jesús en Galilea, él se refirió a Judas como diablo. Jesús sabía lo que nadie más sabía. Judas ya se había transformado en una persona descontenta, seguía sin crecer, sin arrepentirse, sin alcanzar la regeneración. Con cada día que pasaba, su corazón se ponía más duro. Cuando Jesús y los apóstoles fueron a Jerusalén, recuerde, para la fiesta de la Pascua, en el último año en su ministerio terrenal, el desencanto espiritual de Judas era completo. En algún punto de aquellos pocos días finales, esa desilusión se volvió odio, un odio mezclado con avaricia que finalmente se expresó en una traición. Poco después de la resurrección de Lázaro que encontramos allá en Juan capítulo número 11, y justo antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Jesús y sus discípulos volvieron a Betania, en las afueras de la ciudad. Este era el lugar donde Lázaro había sido resucitado, recuerde, y donde vivía con las hermanas María y Marta. Jesús había sido invitado a una cena en la casa de un tal Simón el leproso. Mateo capítulo 26 versículo 6 nos narra todo ese acontecimiento. Su querido amigo Lázaro estaba presente con María y Marta, y esta última ayudaba a servir la comida. Registra lo que ocurrió en Juan capítulo 12 versículo del 2 al 3. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó de olor en aquel perfume. Este acto es impresionante por su extravagancia. No solo fue un acto público de adoración, sino que también tuvo la apariencia de un derroche. El perfume, especialmente un producto tan caro, es para usarse en pequeñas cantidades. Una vez que se ha derramado, no se puede volver a recoger. Derramar una libra de un aceite tan costoso para ungir los pies de alguien de la apariencia da un exceso enorme de confianza. Y aquí viene el punto. Sigamos leyendo ese pasaje. Y dijo uno de sus discípulos, adivine quién,
esta que nos ocupa, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Como sea que se mire, 300 denarios era una gran suma de dinero para un perfume, y más en aquella época. Recuerde que un denario era básicamente la paga diaria de un trabajador. Un denario era 300 denarios. 300 denarios era el salario de un hombre durante un año, sin contar los días de reposo y los días de las fiestas. Recuerde eso. Yo le he comprado, voy a decirlo de esta manera, quizás con nuestras actitudes, compramos quizás muchas cosas en situaciones negativas a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces con nuestros hechos no glorificamos, no exaltamos el santo nombre de nuestro Dios. La reacción de Judas fue una astuta estratagema. Aparentó preocupación por los pobres. Da la impresión de que protesta parecía razonable a los otros apóstoles, porque por ejemplo Mateo capítulo 26 versículo 8 dice que ellos se hicieron eco de la indignación de Judas. Qué experto había llegado a ser Judas. Qué experto había llegado a ser Judas. El apóstol Juan, reflexionando años más tarde sobre este incidente, escribió, pero dijo esto: no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí cito Juan capítulo 12 versículo 6. Por supuesto, ni Juan ni ninguno de los otros apóstoles vio a través del engaño de Judas en ese momento, pero Juan, al mirar hacia atrás, cuando escribía su libro bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice directamente cuál había sido el motivo de Judas, y que era avaricia pura. Avaricia pura, definitivamente. El contraste es sorprendente. Jesús es ungido con amor rebosante por María y al mismo tiempo es traicionado con un odio rebosante por Judas. Nótese que es la primera vez que a Judas se le ve haciendo algo solo. Hasta ese punto se había mezclado perfectamente con los demás del grupo. Es la primera vez que habla como un individuo específicamente solitario y que está preocupado por los pobres. Había mantenido embotellada su amargura y su desilusión todo el tiempo que le fue posible. Ahora su traición secreta se veía muy patente en sus corazones. Aparentemente Judas fue directamente desde el aposento alto al Sanedrín. Les dijo que el asunto estaba arreglado y que ahora sabía dónde podía arrestar a Jesús bajo el amparo de la oscuridad, secretamente. Y desde que había hecho aquel trato con los miembros del Sanedrín, Judas había venido buscando una oportunidad conveniente para traicionar a este Jesús. Tengo que terminar por cuestión de tiempo, pero déjeme hacer varias aplicaciones. El apóstol Juan dice que a lo largo de todo este episodio, hasta que Judas hubo dejado la compañía de los apóstoles, Jesús estaba profundamente conmovido en espíritu. Juan capítulo 13 versículo 21. Por supuesto que estaba conmovido. La presencia de aquel desdichado, inicuo, poseído por Satanás, estaba contaminando no solamente a él, sino la comunión de los demás apóstoles. La ingratitud de Judas, su rechazo de la bondad de Jesús, el odio que secretamente sentía Judas por Jesús, fue un repulsivo de la presencia de Satanás y lo atroz que es el pecado. Y eso me hace pensar en las siguientes aplicaciones. Y présteme toda su atención, por favor, porque siempre confundimos lo que hizo Judas. En primer lugar, quiero hablar a aquellas personas que pueden estar tan cerca de una iglesia, pueden estar tan cerca de ciertas enseñanzas, pueden estar tan embebidas aún en privilegios dentro de una iglesia, pero no tener a Cristo Jesús en su corazón. Judas es específicamente Judas el Iscariote, el que le traicionó, el traidor,
podemos aprender grandes enseñanzas. Deme tiempo. Si usted últimamente siente que la presencia de Dios no está en su corazón y va al culto y hace, voy a decirlo, liturgias religiosas, pero hay un vacío en su corazón, corra lo más pronto posible a los brazos amorosos de Cristo Jesús. Segunda enseñanza. Las personas pueden tener muchos ideales en su corazón, pueden tener muchas cosas en común, pero eso no los hace hijos de Dios. Usted puede nacer en un hogar cristiano, pero no ser cristiano. Usted es hijo de cristiano, pero usted no es un hijo de Dios. Usted tiene que entregarle su corazón a Cristo Jesús, y cuanto antes lo haga, mejor, porque de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, que es de nuestro Señor Jesucristo. Y lo tercero que aprendemos en este día, el día de mañana vamos a aprender otras cosas, hablando acerca de Judas, el traidor. Lo tercero que aprendemos es cuán importante es no solamente escuchar las enseñanzas, cuán importante es no solamente sentarnos en una iglesia y llegar a escuchar el mensaje de Dios, sino que llevarlo a la práctica. Judas experimentó milagros, experimentó muchas enseñanzas de parte de Jesús, pero ninguna de ellas hizo eco en su corazón, porque su necio corazón se había entenebrecido, porque algunos, profesando ser sabios, se hacen más necios. Tengo que orar, pero lo visto hasta este momento podemos sacar una conclusión: Dios te ama, y antes que sea demasiado tarde, entrégale tu corazón a Cristo Jesús. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros al darnos, Señor, este momento tan especial de que tú nos hablas, de que tú, Señor, llenas nuestras vidas, de que tú capacitas nuestros corazones. No somos merecedores, pero tú, Señor, escoges nuestras vidas para poder hacernos útiles en tu obra. Ayúdanos a aprender de este personaje. Ayúdanos a aprender de esta persona, de Judas, y a no cometer los errores que él cometió. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar alerta bajo tu llamado, bajo tu perfección. Ayúdanos a no endurecer nuestros corazones, sino a obedecer tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a entenderla, comprenderla y sobre todas las cosas a que podamos llevarla a la práctica. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de Dios. Gracias a todas las personas que están pendientes de esta transmisión. Queremos en este momento dar lectura a cada uno de los comentarios. Así es, que el Señor les bendiga. En este momento quiero leer los comentarios de la fanpage de Elin San Miguel. Dice mi hermana Iris Villalobos: Dios les bendiga, hermano Melvin y hermana María. Gracias a Dios, dice, por tenerles siempre al frente del pueblo de Dios, enseñando la verdad de Cristo Jesús. Dice, Dios les bendiga. Dios les bendiga, familia. Amén, hermana Iris. Igualmente, Dios la bendiga abundantemente también a usted, hasta allá en los Estados Unidos. Mi hermana Teresa Martínez nos dice: bendiciones, hermano. Gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos. Amén, hermano. Igualmente, saludos cordiales a usted. También mi hermana Maribel Álvarez nos dice: Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, hermana. Bendiciones también para ustedes. Estos son los comentarios de la fanpage de Elin San Miguel. Sí. Amén. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Se me quedaron dos comentarios. Okay. Mi hermana Sonia de Gracia dice: Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Y mi hermana Reina Valdés también nos dice: bendiciones, hermanos. Dios siga usando sus vidas. Amén, hermana. Claro que sí, en el nombre del Señor así va a ser. Por eso les invitamos siempre. Ayúdenos a orar siempre por nosotros.
También tenemos los comentarios en la fanpage de su servidor. Mi hermana Claudia Carranza nos dice: aleluya, gloria a Dios. Etelvina Campos: ya estamos conectados para recibir la bendición de Dios. Habla papá Dios, dice. Amén, bendiciones mi hermana Etelvina. También nos manda unos emojis mi hermana Etelvina. Nos dice amén. Elizabeth Miranda: Dios les bendiga, hermanos. Amén. Saludos mi hermana Elizabeth Miranda. Vero López de Flamenco: Dios les bendiga, siempre escuchando el programa desde el hospital. Bueno, vamos a pedirle a Dios que Él siga obrando, Sandrita, y saludos, fuerzas. Sandra. Amén. Fuerzas, adelante. Francisca Reyes también nos dice: amén, hermano, gloria a Dios. Bonita enseñanza, bendiciones. Amén. Saludos mi hermana Francisca Reyes, bendiciones. Mi hermano Isaías Álvarez también: saludos, hermano, nos dice amén. Saludos mi hermano Isaías, bendiciones. Gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición, y esperamos que nuestro Dios esté siempre sosteniendo, ministrando y acobijando nuestras vidas. Gracias. Esos son los comentarios en la fanpage de su servidor. Tenemos también los comentarios de los otros perfiles. Amén, por supuesto que sí. Por aquí en la fanpage de Restauración 1450 tenemos a mi hermana Rosa Herrera, nos dice amén desde Honduras, nos sintoniza nuestra hermana, bendiciones hermana para todo el país de Honduras. También está nuestro hermano Wisner Charles Licias, dice orar también por Haití, dice desde Haití nos sintoniza, con mucho gusto vamos a estar orando, sabemos que hay mucha necesidad y vamos a orar por el país de Haití. También nos dice mi hermano Carlos Eduardo Graterol Pereira, dice soy venezolano, estoy en Chile, pido oración por mí para que me dé fortaleza para seguir su camino y no desmayar, ya Amén. Que tenía 6 años apartado, dice ahora volví a sus caminos. Amén, gloria hermano, le felicitamos, gloria a Dios, esa es la mejor decisión. La Biblia dice 7 veces cae el justo, pero 7 veces vuelve a levantarse. Siga adelante hermano, vamos a estar orando con muchísimo gusto por usted para que el Señor siga dando esas fuerzas. Definitivamente, saludos a esos países suramericanos que se reportan. Tengo en nuestro canal de YouTube, en el canal de su servidor, como Melvin López Rodríguez, Gerardo García nos dice: Dios les bendiga hermanos, pido oración por María Isabel Noriega, que se encuentra en coma, dice. Vamos a estar orando, mi hermano, con gusto. Reconocemos de que Dios es el que puede sacar de esa situación la vida de mi hermana María Isabel Noriega. No dudamos que Dios es un Dios poderoso, el cual va a obrar y que Él tiene control de todas las cosas. También quiero saludar a los hermanos que nos sintonizan a través de la red social de Twitter. Gracias por disfrutar con nosotros, gracias por compartir esta transmisión, los que así lo han hecho, y los que nos sintonizan a través de esa red social, pues va nuestro más cordial saludo. Queremos también agradecerles a las personas que nos sintonizan a través de Radio Restauración 1450 AM. Vamos a orar en este momento, vamos a suplicarle a Dios que Él sea el que esté ministrando nuestras vidas, el que nos permita que esta oración trascienda, llegue a hospitales, llegue a esos países centroamericanos, a todos esos lugares, aún de Haití, que nos piden orar por ese país. Suplicamos que juntos, puestos de acuerdo, podemos recibir lo que tanto estamos necesitando. Y este día pues no es la excepción. Yo sé que Dios está con nosotros y puede obrar a favor de nuestras vidas. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Al darnos esta bendición, nos concedes este hermoso privilegio de poder compartir tu verdad. Tu palabra es la verdad que ilumina nuestro camino, y ahora presentamos delante de ti, Señor, cada una de estas peticiones de oración donde no dudamos que tú, Señor, eres el que tomas control de cada una de ellas. Así es, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres grande en misericordia, tus bondades son nuevas cada mañana, y ahora venimos delante de ti, Señor, una vez más poniendo cada una de las peticiones de tus hijos. Te pedimos en esta hora, Señor, por mi hermana María Isabel Noriega. Tú conoces la situación en la que ella se encuentra en este momento. Mira, Señor, llega donde está en este momento, a esa camilla, en ese hospital, Señor. Mira su condición
en la que ella se encuentra, pero de ahí tú la puedes levantar y así lo creemos, porque para ti no hay nada imposible, Dios. No importa los médicos, quizás ya no puedan hacer nada, pero tú sí lo puedes hacer, oh Dios. Para ti no hay límites, tú eres el Dios de lo imposible y por eso en tus manos la depositamos a mi hermana, Señor, para que la levantes de esa condición en que se encuentra y que sea un testimonio vivo, real de tu poder, que para ti no hay nada imposible, oh Dios. En tus manos está tu hija. Te pedimos también, Señor, por mi hermano que está pidiendo oración por fortaleza, mi hermano Carlos Eduardo Graterol Pereira. Señor, fortalécele, ayúdale, Señor, ahora que él ha vuelto a tus caminos, que él ha decidido seguir adelante. Señor, te pedimos por tu cobertura bendita sobre su vida. Corázalo, Señor, fortalece su vida espiritualmente, Señor, en todos ámbitos de su vida. También te pedimos que le sigas sosteniendo para que nunca vuelva atrás, Señor. Cuando llegue ese momento de debilidad a su vida, tú envíes fuerza, Señor, tú envíes sus ángeles para poder estar ahí con él, Señor, alentándole a seguir adelante, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor, por nuestro hermano Wisner Charles Licia, Señor, hasta Haití. Bendice esta vida, Padre, bendice su familia, oh Dios, y bendice todo ese país de Haití, Señor, bendíceles en gran manera. Sé tú, Señor, el pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Tú conoces las situaciones, Señor, que viven en este país. Sé tú, Padre, siendo esa bendición para sus vidas, para sus tierras, Señor, en el nombre de Jesús lo declaramos, Padre. Para cada uno de mis hermanos seguimos pidiéndote también, Señor, por la vida de Sandra, Padre, de Sandra Verónica López de Flamenco. Sé tú sosteniendo su vida, sé tú fortaleciéndole, Padre. Mire, este momento está en ese tratamiento de la quimioterapia, Padre. Hoy están cada 15 días haciendo esas quimios fuertes. Ayúdala, Padre. Sé tú fortaleciendo su cuerpo, Señor. Sé tú fortaleciendo también, ayúdala, Señor, en ese momento cuando llega esa debilidad, cuando llega, Señor, esa incertidumbre a su vida. Sé tú siempre el socorro para ella, Señor. Dale, Señor, todo lo que ella necesita en este momento, esa fuerza necesaria, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido también por la vida de Rubio Araceli. Sé tú siempre haciendo tu obra bendita, perfeccionándola. Mi hermana Jenny Ramírez también te pedimos, sé tú socorriendo a tu hija, Señor. Cambia esos riñones, para ti no hay nada imposible, oh Dios. Por mi hermana Magdalena Godoy, quita también ese cáncer en su vida. Para ti todo es posible y así lo creemos y lo declaramos en esta hora, Señor. Mi hermana Yolanda Paricio también, sánale con tu gran poder. Tú eres ese Dios que hizo milagros y prodigios en el ayer, pero también los haces hoy, Padre, así lo declaramos y en tus manos depositamos a cada una de estas vidas. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. Gracias por habernos permitido realizar un programa más de reflexión, Señor, y bendice a cada una de las vidas que estuvieron en sintonías en este país, fuera de este país. Llega donde nos están sintonizando y que tu mano bendita cubra sus vidas y les llenes de bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta audición. Si Dios nos presta vida el día de mañana, siempre en este mismo horario. Dios les bendiga a todos. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión.